Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar mi equipo y yo nuestro caso para la materia de marco legal. Mi nombre es Anabel Berumen. Yo soy Alina Pérez. Yo soy Janet Samaniego y vamos a presentar el tema de textiloma relacionado con procedimientos quirúrgicos de ginecología y obstetricia. Aquí principalmente vamos a ver qué es un textiloma, que es un cuerpo extraño de materia textil que es olvidado en el organismo durante un procedimiento quirúrgico. Está compuesto por una matriz de algodón y pueden ser compresas de algodón, toallas, gasas, esponjas o cualquier material de tela que sea utilizado en una cirugía. Esta va a provocar una reacción de cuerpo extraño en el organismo y puede confundirse con un tumor o un absceso en los estudios de imagen. Es un hallazgo posquirúrgico no deseable y ocurre con mayor frecuencia en las cirugías de las especialidades de ginecología, urología, vascular, ortopédica y neurológica en menor porcentaje. Los factores asociados al olvido de los cuerpos extraños es una cuenta incorrecta de los textiles y del instrumental quirúrgico, que el personal introduzca o extraiga compresas sin autorización, la mala praxis del equipo quirúrgico, olvidos y descuidos. La clasificación es según la presentación clínica y el tipo de reacción que va a generar en el organismo. Pueden ser agudos o crónicos. Los primeros se dan en los días posteriores a la cirugía y son manifestados por reacciones exudativas, formación de abscesos y fístulas. Y los crónicos son después de meses o incluso años de la intervención quirúrgica y son caracterizados porque forman adherencias y también pueden desarrollar una cápsula fibrosa que es como un pseudotumor que puede ocasionar síntomas inespecíficos a largo plazo. En cuanto a la síntesis del caso, tenemos que es una mujer de 34 años de edad que refiere que el ginecobstetra demandado le realiza cesárea y al poco tiempo empezó a sentir un fuerte dolor en el estómago que el especialista atribuía a gases en el abdomen. En los días siguientes, el dolor se intensificó a pesar de los medicamentos y fue dada de alta a los 2 días de la operación. Se realizaron 2 consultas de revisión subsecuente en donde la paciente acudió con un fuerte cuadro de dolor y fiebre con el médico demandado, quien le negó la atención. La paciente acudió con un médico particular, quien solicitó un ultrasonido en un gabinete radiológico que identificó un cuerpo extraño que le fue extraído. El resumen clínico es que en marzo del 2013, la paciente asistió a la consulta con el demandado por cursar su segundo embarazo. Con él se atendió todo. Durante las consultas subsecuentes que tenía de control prenatal, el ginecobstetra registraba en sus notas del expediente clínico que los signos vitales, el peso, la talla, el fondo uterino, que había presencia de movimientos fetales y solicitaba estudios de laboratorio clínico que se encontraban en parámetros normales. Indicaba vitaminas y ácido fólico. Fue hasta el 15 de octubre del 2013 que por desproporción cefalopélvica, por una cesárea previa y por paridad satisfecha, el ginecobstetra realiza la operación cesárea y oclusión tubaria bilateral. Se obtiene el recién nacido sin ninguna complicación. Se reporta sangrado normal de 500 mililitros para esta cirugía. La cuenta de gasas y compresas completa. Eso fue lo que reporta él en su expediente. Entonces aquí empezamos con el problema. En sus notas de evolución del día 15 y 16 de octubre se reporta a la paciente con distensión abdominal, que tenía cólicos, había peristalsis presente y el útero estaba involucionando, así, y también había loquios normales. Hasta el 17 de octubre fue cuando se dio de alta a la paciente por evolución favorable, según el expediente, y señala en la nota que presentaba distensión abdominal, pero que tenía mejoría respecto a los días previos. En consulta externa, el demandado la valoró
el 22 de octubre y el 7 de noviembre del 2013. Fue hasta el 22 de noviembre del 2013 que la paciente acude con un fuerte cuadro de dolor y fiebre con el médico demandado, quien le niega la atención por argumentar que su agenda estaba llena ese día, que regresara al día siguiente. Debido a este cuadro de dolor intenso, la paciente decide acudir ese mismo día con un médico particular. Se realiza un ultrasonido pélvico y vaginal y se observa el útero involucionando y una imagen hipoecoica que no permite establecer el diagnóstico, por lo que solicita un ultrasonido y radiografía simple de abdomen, y al no encontrar un diagnóstico, el médico efectúa la parotomía exploratoria urgente, encontrando una compresa en el abdomen. Después de esto, la paciente fue dada de alta en noviembre, el 26 de noviembre del 2013. A continuación vamos a analizar lo referente a la responsabilidad civil. De acuerdo al artículo 2615 del Código Civil Federal, el médico tiene responsabilidad civil hacia la paciente por la negligencia médica en que incurrió en la intervención quirúrgica. Si bien es cierto que es el personal de enfermería a quien le corresponde el recuento y control del material, también es cierto que por tratarse de un procedimiento compartido, el cirujano debe realizar exploración minuciosa por cuadrantes de la cavidad abdominal para verificar que la información referida por el personal encargado es la correcta. Por lo anterior, conforme a los artículos 30, fracción segunda, 1915, 1913 y 1916 del mismo código, el médico deberá indemnizar en dinero a la paciente por el daño moral que le causó. El monto va a ser determinado por un juez, quien va a considerar los derechos del lesionado, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como circunstancias del caso, que por tratarse de una cesárea, que es una cirugía programada, pues se considera que tiene un agravante. A continuación vamos a analizar lo referente a la responsabilidad penal. Bueno, vamos a entender a la responsabilidad penal como esta parte del derecho que se encarga exclusivamente de sancionar las conductas que se clasifican de acuerdo a los códigos y a las normas como delitos. En este caso, las gases quedaron en el interior de la cavidad abdominal de la paciente, lo que provocó una reacción ística traducida clínicamente como inflamatoria, creando un campo fértil para el desarrollo de agentes microbianos, reacción que en la agraviada fue de tipo crónico, con formación de adherencias entre las superficies serosas y sustitución fibrosa permanente. Adicional a eso, a partir del término de la cesárea y durante el término de hospitalización, la paciente presentó dolores y una semana después del alta, esta presentó fiebre, por lo que acudió de urgencia con el demandado, quien le indicó que al tener su agenda llena no la podía atender sino hasta el día siguiente, incluso a pesar de que se le manifestaron todos sus síntomas y pues era claramente una urgencia. En este caso, el demandado incurrió en responsabilidad administrativa debido a 2 puntos. Primero, fue la falta de supervisión y el registro incorrecto del expediente, ya que de acuerdo al expediente, el conteo de las gases y el material en el término de la cesárea fue el correcto, y esto, al no ser así, puso en peligro la vida de la paciente. Por otro lado, el mismo médico le negó la asistencia médica cuando ésta ya acudió con un cuadro de urgencia, con un dolor intenso y fiebre. Esta, siendo una urgencia, debía ser atendida en ese momento. Sin embargo, no lo hizo y eso aumentó el riesgo de que nuestra paciente perdiera la vida. Bien, de acuerdo al Código Civil Federal, en su artículo 324, se imponen años de prisión a quienes incurran en las siguientes conductas. Van de 6 a 12 años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien se niega a prestar asistencia a un enfermo cuando éste corre peligro de muerte o de enfermedad,
o daño más grave, por las circunstancias del caso no puede recurrir a otro médico ni a un servicio de salud. Y por el otro lado, de acuerdo a nuestro artículo 325, quien no cumple con las obligaciones que le impone la legislación de esta materia, se impondrán de 3 a 7 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. A continuación vamos a analizar lo referente a la responsabilidad laboral. Bueno, conforme al artículo 79 de la Ley General de Salud, el ejercicio de la profesión y de las actividades técnicas y auxiliares y de las especialidades para la salud estará sujeto a la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de profesiones en el Distrito Federal. En esta ley, con respecto a la valoración de la atención médica, el artículo 34 ordena que se deben de tomar en cuenta las siguientes circunstancias. La primera, si el profesionista procedió correctamente dentro de los principios científicos y técnicos aplicables al caso y generalmente aceptados dentro de la profesión. Segunda, si el mismo dispuso de los instrumentos, materiales y recursos de otro orden que debieron emplearse atendidas las circunstancias del caso y el medio en que se presenta el servicio. Fracción tercera, si en el curso del trabajo se tomaron todas las medidas indicadas para obtener un buen éxito. Cuarta, si se dedicó el tiempo necesario para desempeñar correctamente el servicio convenido. Y finalmente, si cualquier otra circunstancia que el caso especial pudiera haber influido en la deficiencia o fracaso del servicio prestado. En este caso que les estamos presentando, el médico no cumplió con la fracción primera y la fracción tercera de este artículo, como a continuación vamos a analizar. Durante la cirugía, el médico no realizó la exploración minuciosa por cuadrantes de la cavidad abdominal para verificar que el recuento del material era correcto. En cuanto a la literatura médica sobre el textiloma, sabemos que puede confundirse con un tumor o un absceso en los estudios de imagen. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, variando desde un dolor abdominal, una masa palpable, hasta cuadros graves de obstrucción intestinal o sepsis de origen abdominal, siendo el síntoma más frecuente el dolor abdominal y asociado en ocasiones a un cuadro febril. El dato fundamental de sospecha es el antecedente de cirugía previa, con el 50 a 70% de los casos. Es evidente que en este caso existió negligencia por parte del médico. Por lo tanto, el laudo arbitral o la resolución jurídica será que adversa al médico y por lo tanto, conforme al artículo 35 de la misma ley que mencioné anteriormente, tendrá que indemnizar a la paciente por los daños y prejuicios que sufrió. Y bueno, a continuación vamos a analizar la responsabilidad administrativa. Este caso ocurrió en un hospital público. Por lo tanto, la paciente, al remitir la queja ante el órgano interno de control, pues este va a analizar el expediente clínico y se dará cuenta que el servidor público no cumplió con sus obligaciones de la ley federal administrativa. Por lo cual, conforme a esta ley, este tipo de actos será clasificado como una falta no grave y algunas de las sanciones que pueden ser aplicadas por el órgano interno de control al médico podrían ser la destitución de su empleo, amonestación pública o privada, suspensión del empleo de 1 a 30 días naturales, dado que se trata de un caso no grave, o incluso la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Cabe destacar que en este caso no se detecta que haya existido dolo por parte del médico. Por lo tanto, el órgano interno del control podría abstenerse de aplicar algunas de estas sanciones si es que el médico no es reincidente. En donde va a ser difícil que el órgano interno de control se abstenga es en el siguiente caso. La primera acción que nuestra paciente decidió llevar a cabo fue presentar su queja ante el órgano interno de control. Para atender esta queja, el
órgano interno solicitó una serie de documentos al hospital, entre ellos el expediente clínico de la paciente. El hospital contestó que al haber cambiado ya de año, no contaban con el expediente de manera inmediata, por lo que entorpeció el proceso de investigación. De acuerdo a la norma oficial mexicana 168 SSA1 de 1998, los expedientes clínicos son propiedad de la institución y del prestador de servicios médicos. Sin embargo, y en razón de tratarse de instrumentos expedidos en beneficio de los pacientes, deberán conservarlos por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir del último acto médico. Gracias a la Ley Federal de Archivos, sabemos que sí se incurre en una responsabilidad administrativa, ya que en su artículo 54 nos habla de que independientemente de las sanciones penales o civiles que correspondan a cada caso, son causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de sus obligaciones establecidas en esa ley. Y una de las fracciones de ese artículo, precisamente la primera, nos habla de hacer ilegible, extraer, destruir, ocultar, inutilizar, alterar u otras modificaciones cualquier documento que se resguarde en un archivo de trámite o concentración o histórico. En este caso es un archivo de trámite, ya que todavía, de acuerdo a la norma oficial, se debía de conservar durante 5 años. Al no hacerlo, incurre en esta responsabilidad administrativa de acuerdo a nuestro artículo 54. En México, la paciente y el médico tienen la opción de remitir el caso a CONAMED para poder llegar a un acuerdo. En caso de que esta hubiera sido la opción para las dos partes, pues CONAMED hubiera tomado en cuenta que la detección temprana del textiloma en el posoperatorio hubiera permitido la remoción quirúrgica del cuerpo extraño antes de que se generara una mayor reacción, ya que esto es un procedimiento técnicamente sencillo. Sin embargo, el médico olvidó una gasa después de la cirugía y al analizar esto, pues CONAMED determinaría que el médico no cumplió con las obligaciones de seguridad del paciente. En este caso, es evidente que si analizan el expediente clínico, el médico tuvo una mala praxis. Como ya mencionamos, no cumplió con las obligaciones de seguridad del paciente y por otra parte está documentado que negó la atención médica a la paciente cuando se lo solicitó en una situación de urgencia. Es por ello que el laudo arbitral sería adverso al médico y él deberá de indemnizar a la paciente. Esta sería la resolución de CONAMED. Finalmente vamos a revisar las conclusiones. Y como ya podemos observar, cada una de nuestras materias se va hilando con la otra. Si bien tenemos que recordar que este caso empezó como un tema administrativo, o sea, la paciente se dirigió directamente a su órgano interno de control para iniciar cualquier procedimiento administrativo que pudiera dar lugar. Sin embargo, al desarrollar el caso y poder desglosarlo y entender cuál había sido la cronología del problema, se vieron ciertos factores clave que nos abrieron la puerta hacia las distintas materias del derecho, ya sea la penal, la laboral o la civil. Entonces, es importante realizar cada una de estas variables. Si bien cada una de las materias lleva un proceso independiente, una investigación diferente, la interrelación de las mismas arma un expediente donde el quejoso sea beneficiado y cubierto en sus necesidades de la mejor manera. Asimismo, nosotros como equipo consideramos que lo mejor sería, bueno, que el caso se analizara de manera independiente en cada una de sus materias para que los jueces pudieran dictaminar cuál es la mejor sanción para quien incurrió en responsabilidad y cuáles son los mejores beneficios para la paciente, entre ellos pues la indemnización que por ley le corresponde. Y bueno, pues eso fue todo por nuestra parte. Esperamos sus comentarios y si tienen alguna duda que también nos la hagan saber. Gracias. Gracias.